El día de hoy hablaremos sobre la pérdida del embarazo o aborto. El aborto es conocido como la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o el feto pesa menos de 500 gramos. La tasa de pérdida clínica es del 10 al 15% de las gestaciones y embarazos y más del 80% de los abortos ocurren antes de las 12 semanas de gestación. Los posibles diagnósticos incluyen amenaza de aborto. Si tienes sangrado, pero el cuello del útero no se dilata, existe amenaza de aborto. Esos embarazos con tratamiento a menudo continúan sin otras complicaciones. El aborto inevitable es aquel que se presenta con sangrado, cólicos y el cuello del útero presenta dilatación. Se considera que el aborto es inevitable. El aborto incompleto es cuando se expulsan restos del feto o placenta, pero una parte de este material se queda dentro del útero. El aborto se considera incompleto. El aborto retenido es un aborto, como tal su nombre lo dice, que retiene los tejidos de la placenta y del embrión, permaneciendo en el útero, pero el embrión ha muerto o nunca llegó a formarse. El aborto completo es la expulsión de todos los tejidos del producto de la concepción y el aborto se considera completo. Esto es frecuente en los abortos que ocurren antes de las 12 semanas de gestación. El aborto séptico es cuando sufres una infección en el útero y se produce un aborto séptico. Esta infección puede ser grave y requiere atención inmediata. Existen evidencias de que la incidencia de aborto es más frecuente cuando las pacientes tienen anomalías uterinas o alteraciones en el útero, cuando hubo alguna corrección quirúrgica de su útero y ha disminuido la posibilidad o incidencia de pérdidas del primer trimestre. Principalmente, el aborto recurrente puede presentar pólipos en el útero, estos mayores de 2 centímetros. Los pólipos de más de 2 centímetros pueden causar alteraciones o mala implantación del bebé o del embrión. La presencia de miomas uterinos también dificultan la implantación y son deficientes para el aporte sanguíneo del feto. Alteran el crecimiento o afectan en el desarrollo del bebé. Cuando existe un aborto previo, se incrementa la probabilidad de recurrencia o de volverlo a presentar en un 5%. Las alteraciones cromosómicas, como las aneuploidías, se asocian a mayor edad de la mujer. Entre mayor edad, más riesgo de alteraciones cromosómicas o malformaciones, o así como recurrencia de abortos. La mujer joven con pérdida tardía tiene peor pronóstico cuando son bebitos mayores o más grandes. Otra de las enfermedades que se refieren mucho a la pérdida del embarazo o los abortos son aquellas enfermedades que se refieren a los anticuerpos antifosfolípidos o anticuerpos anticardiolipinas. Están asociados principalmente a este tipo de abortos o abortos del primer trimestre. Otra de las enfermedades asociadas a los abortos es el lupus eritematoso sistémico. Las pacientes con abortos recurrentes o anomalías anatómicas uterinas deben ser atendidas por especialistas en ginecología. Las pacientes con abortos recurrentes deberán contar con un ultrasonido como estudio inicial, ya que este puede ser o hacer evidente la presencia de miomas, alteraciones anatómicas uterinas, pólipos o alteraciones del endometrio. El embarazo en edades extremas reproductivas, tanto maternas como paternas, se asocian a mayor riesgo de enfermedades o patologías, por lo que se debe de preferencia considerar entre particular la hora de la planificación del embarazo. La edad óptima que nos manejan las guías de práctica clínica para un embarazo es entre los 25 a los 35 años de edad. Las anormalidades cromosómicas o malformaciones son responsables aproximadamente del 50% de los abortos espontáneos. La mayoría de estas anormalidades o malformaciones son eventos tales como errores en genética, ya sea materna o paterna, desde la entrada de los espermatozoides en el óvulo o alguna alteración en ese proceso. Es importante informar a la mujer que cursa con abortos que la causa más probable son las malformaciones o anormalidades cromosómicas del producto.
Toda embarazada tiene al menos el 3% de probabilidad de presentar un aborto espontáneo. El descontrol metabólico de las pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, incrementa el riesgo de pérdida del embarazo. En varios estudios se ha demostrado que un control antes de embarazarse que sea adecuado de glucosa en pacientes diabéticas puede disminuir considerablemente la frecuencia de abortos y evitar este tipo de riesgos. El consumo de alcohol, incluso moderado, en etapas tempranas o iniciales del embarazo, se asocian a abortos. El consumo de tabaco se asocia también en abortos en 1 hasta el 2% de ellos, así como el consumo de cocaína también se asocia a los abortos. A toda paciente que presenta sobrepeso o obesidad que planee un embarazo, se le debe informar y aconsejar la disminución de peso antes de embarazarse. Hablando sobre los tratamientos, principalmente en amenazas de aborto espontáneo o ante la amenaza de un aborto, el profesional de la salud podría recomendarle que haga reposo hasta que el sangrado o dolor desaparezca. No se ha comprobado la eficacia del reposo en cama para evitar los abortos espontáneos. Sin embargo, se prescribe como medida de protección hacia la paciente y el bebé. Además, quizá también se les pida evitar realizar ejercicio o tener relaciones sexuales, a pesar de que no se ha comprobado la eficacia o efectividad al 100% de estas medidas, pero sí disminuye el riesgo de tener abortos espontáneos, y así podría mejorar el bienestar de la paciente. En algunos casos también es una buena idea posponer viajes, ya sean largos o cortos, especialmente a zonas donde podría dificultar la atención médica. Es importante que le preguntes a tu médico de cabecera o a tu especialista considerar si es prudente evitar cualquier tipo de viaje para evitar mayor riesgo de amenaza de aborto o de aborto. Si tú presentas alguna de estas características, ya sea síntomas o alguna enfermedad de las que mencionamos, y tienes alguna duda con respecto al tema, no olvides comentarnos para darte más información. No olvides darle like al video. Yo soy tu gine, la doctora Noemí Marcelo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.